termine de llegar. El tráfico en estas épocas, especialmente en esta zona de la ciudad, no es fácil, pero bueno, en aras de respetar el programa y el resto del programa, lo que haremos sería algunas modificaciones muy rápidas al programa. Recortaremos mis dos charlas 5 minutos para pagar estos 10 minutos que nos hemos tardado y al final la discusión, que yo creo que va a ser lo más interesante, respetarla y de tal forma terminar de acuerdo al horario a las 10 de la mañana, 10:20. Entonces, el primer ponente del día de hoy es el doctor Luis Natera. Él está en Guadalajara. Lo veo todos los días. ¿Y en qué hospital estás, Luis? Bueno, él es neumólogo, intensivista e internista, y el día de hoy nos hablará sobre biomarcadores en sepsis en este primer segmento. Luis, por favor. Ok, muy buenos días a todos. Gracias por levantarse temprano y lidiar con el tráfico y estar aquí. ¿Empezamos? ¿O la manejo yo? ¿Cómo? Ok. Bueno, pues a darle, como dicen. ¿Botón derecho del mouse o izquierdo? Nada. Ya. Ok, en cuanto a los marcadores biológicos, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. La primera es, ¿para qué usamos los marcadores biológicos? Gracias. Los podemos usar para tener un diagnóstico, en caso de un paciente que llega con una inflamación aguda, saber si es una infección o no es una infección, o para escrutinio, cualquier paciente que llega a urgencias, determinar cuál de los casos puede ser infeccioso. Para determinar un pronóstico, esto es una estratificación del riesgo, determinar en qué estado se encuentra el paciente en el momento que lo vemos. Para definir el tiempo de la terapia antimicrobiana, eso también es importante en algunos estudios con procalcitonina, que lo vamos a ver más adelante, o subrogado a otra medición que sea menos sensible. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo los vamos a usar? Es muy importante determinar el origen de la muestra, si la vamos a pedir en sangre, si es sangre arterial, si es sangre venosa, o vamos a medirla en algún otro líquido, por ejemplo, en orina, o si se puede medir tal vez, por ejemplo, niveles de procalcitonina en líquido pleural para determinar si eso es un empiema. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y si es de utilidad una sola medición aislada al momento en que llega el paciente, o es importante hacer mediciones seriadas. Y finalmente, la proteonómica. Esto es el estudio de estos marcadores, que generalmente son proteínas, y la interacción que están teniendo en toda la cascada de la inflamación. Ok. Creo que a ver. Ok. En cuanto a la variabilidad, es muy importante determinar la variabilidad genética del individuo, ya que todos los pacientes somos diferentes, igual que tenemos diferente color de pelo, color de piel, una respuesta a la inflamación es diferente. También es importante determinar por qué método vamos a hacer la medición, si lo vamos a hacer PCR, ELISA, inmunoensayo, cromatografía, multipanel, porque cada una de las técnicas tienen diferente sensibilidad y especificidad. Y el tiempo, el momento de la medición, o sea, si lo medimos en las primeras 24 horas, a la mitad de la enfermedad, o ya en la fase de recuperación. Vamos a empezar con un poquito de historia. El primer biomarcador que se usa y es el más ampliamente utilizado es el lactato. Ya desde 1780, ya estamos pasando más de 200 años en que se describió esta molécula, y ya en 1858 se describió el primer uso clínico en mujeres que habían muerto por fiebre puerperal. Se elevaba el nivel de lactato. Este es un producto del metabolismo anaeróbico, como todos ustedes saben, que es poco eficiente en la producción de energía, pero aún así da energía. Y los niveles séricos adecuados normalmente son menos de 2 milimoles por litro. La producción de lactato, todas las células pueden producir en estados normales. Normalmente el músculo lo produce en el 25%, piel el 25%, sistema nervioso central, intestinos y eritrocitos.
El metabolismo también es muy importante tenerlo porque el principal órgano que metaboliza el lactato es el hígado, entonces en casos de resecciones hepáticas o cirrosis el lactato va a estar falsamente elevado. También se metaboliza por riñón y esto es importante en casos de insuficiencia renal o por corazón un 10%. Y sucede lo mismo que sucede con la excreción de glucosa por la orina. El lactato también se llega a excretar en la orina, pero solo cuando está en niveles elevados. La interpretación que debemos hacer del lactato es que describe el balance entre la producción de su aclaramiento o depuración en el contexto del tejido hipóxico por sepsis. Es muy fácil de obtener y en pocos minutos lo tenemos si tenemos un gasómetro a la mano. Esa es su principal ventaja. No quiere. Ya. Ok, en cuanto a la utilidad del lactato, es útil para la identificación del estado de choque en caso de estabilidad hemodinámica, para estratificar el riesgo, como habíamos quedado. Es un factor independiente de mortalidad, prácticamente valores muy altos de lactato, arriba de 10 se asocia a una mortalidad también muy alta, y la sensibilidad se asocia a una sensibilidad muy alta, entre el 60 y el 80%, y la especificidad, pues depende de la mano muchas veces de la sensibilidad, entonces también tiene un rasgo bastante variable. Es una guía para el manejo hemodinámico y es muy importante saber que no es útil para determinar el origen. Ahora sí ya la encontré. Bueno, el siguiente biomarcador que utilizamos en la práctica clínica ya es un poquito más nuevo. Este solo se describió en 1930 en pacientes con neumonía, en el cual se veía que el suero precipitaba con una proteína del Streptococcus pneumoniae, que es la proteína C, entonces, con un polisacárido C, perdón, entonces se le llamó a esta proteína pues, proteína C reactiva. Entonces se encontró que los pacientes que estaban más graves se precipitaban más y cuando salían del estado de gravedad precipitaban menos. Entonces dijeron, bueno, este es un buen marcador de inflamación. Se ha encontrado o se ha descrito actualmente que es una pentraxina, que es una proteína dependiente de calcio, es sintetizada principalmente por los hepatocitos y actúa principalmente en respuesta a la interleucina 6. Su actividad biológica tiene actividad proinflamatoria y antiinflamatoria, ya que activa el complemento, incrementa el óxido nítrico, favorece la fagocitosis, favorece la expresión del factor tisular y las moléculas de adhesión. Y antiinflamatorias incrementan la interleucina 10, disminuyen la interleucina 12, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Realmente se desconoce si la ausencia de esta proteína tenga alguna actividad en los humanos, pero es un buen reactante de fase aguda. Realmente la ventaja es que se puede hacer a las pocas horas y prácticamente cualquier hospital lo puede realizar. Tiene una alta sensibilidad que en algunos estudios llega a ser incluso hasta el 100% cuando se combina con factores clínicos como por ejemplo la presencia de fiebre, pero la especificidad es muy baja ya que muchas enfermedades, tal vez como enfermedades reumatológicas, también lo usan. Generalmente en la infección o en sepsis el punto de corte más adecuado para la proteína C es más de 10. Es importante para tener un pronóstico con el paciente, ya que depende como la fiebre. Si hay mucha fiebre, pues el paciente está más malito, si me permiten la expresión. Si hay un mayor nivel de proteína C, hay una mayor cantidad de inflamación en su cuerpo y esto se asocia a mayor complicaciones pulmonares, renales, coagulopatías, etcétera, cuando lo comparamos en los niveles de 1 contra 10. La proteína C también nos ayuda para el seguimiento terapéutico, ya que una disminución de los niveles de proteína C se asocian con una mejoría clínica en los pacientes. Y cuando hay una falta en la disminución de la proteína C o incluso cuando se eleva la proteína C en el transcurso del tiempo, se asocia a una falla en el tratamiento terapéutico. Y un estudio de Jean-Louis Vincent demostró que si aumentamos 2.2 miligramos por decilitro los niveles de proteína C en un plazo de 2 días, se asocia a una falla terapéutica con una sensibilidad del 77%.
Este estudio es universal tanto en niños como en adultos, una razón de momios realmente alta de 6 y es útil en infecciones crónicas, tales por ejemplo osteomielitis, un empiema, un absceso pulmonar, en que ya no es tan factible estar biopsiando la zona para saber cómo vamos en cuanto a la infección y que requiere un tratamiento por varias semanas. La proteína C es una buena guía. La proteína C, cuando está en valores bajos, es útil para excluir la sepsis, pero es poco útil para determinar la mortalidad y en cuanto al pronóstico, y es útil para determinar el seguimiento, como lo acabo de mencionar. La siguiente biomarcador que tenemos en nuestro medio y que usamos habitualmente es la procalcitonina. Esta se ha descrito en los últimos 20 años como una prohormona o neurohormona que en situaciones normales se produce en la tiroides por las células C, que tienen capacidades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Sin embargo, en pacientes con estado de estrés, los adipocitos también la pueden sintetizar. Hay mayor producción en infecciones bacterianas y eso es la utilidad o el beneficio de la proteína C que en trauma o en infecciones fúngicas o infecciones virales. Sin embargo, uno tiene que tomar en cuenta que algunos pacientes con infecciones fúngicas severas o algunas infecciones, como puede ser el trauma quirúrgico, en unos estados de inflamación como puede ser el trauma quirúrgico, también se asocian a la elevación de la proteína C, de la procalcitonina. Generalmente el pico los tenemos a las 24 horas, entonces no es muy útil medirla antes de ese tiempo porque vamos a seguir elevándose. Esta gráfica está muy sencilla porque nos dice básicamente que las células C, cómo se produce normalmente la calcitonina a través de un estímulo endocrino, pero cuando hay un estímulo inflamatorio por los adipocitos se libera entonces la procalcitonina. Tiene una poca relación con la mortalidad en los puntos de corte bajos. O sea, tenemos una procalcitonina de 3, de 5, no necesariamente significa que el paciente se va a morir, aunque los puntos de corte más alto, cuando tenemos 60, 80, 100, sí se llega a asociar con una mayor mortalidad. Sin embargo, he tenido pacientes con neumonía con niveles de 80, 85 y no requieren terapia intensiva y se resuelven, ¿no? Pero esos casos son los menos. Los diferentes estudios, porque la literatura es bastante abundante en este aspecto, se ha encontrado que tiene mayor utilidad en pacientes trasplantados y la utilidad principal es determinar si hay un estado el estado de inflamación es por infección versus inflamación, con una sensibilidad que llega a ser en algunos casos hasta el 100% y la especificidad también del 100%. Lo mismo, todo depende del punto de corte que nosotros estemos usando. Se ha intentado usar como una guía para determinar la terapia con antibióticos. Esto es, tenemos un paciente con neumonía, procalcitonina en 5, lo empezamos a seguir con procalcitonina diaria, cuando llega a valores normales se suspende. Si esto es en el tercer día o en el quinto día o en el 10º día, es cuando se suspende. La idea suena bastante bien porque tiene un valor predictivo negativo alto. Esto es, cuando está elevada y baja, entonces tiene una buena utilidad. Sin embargo, los estudios son bastante conflictivos en este aspecto y estamos hablando de problemas metodológicos, ya que las diferencias absolutas son bajas y se tienen que hacer estudios de no inferioridad. Esto nos lleva a un tamaño de muestra extremadamente alto y debido a esto el poder de los estudios actuales es bajo, entonces es un poco difícil realmente llegar a conclusiones universales. En un metaanálisis se encontró un aumento en la mortalidad absoluta en el número de pacientes. Fueron más de 3,000 pacientes, pero los que se murieron, en los que se hacía seguimiento de procalcitonina y se determinaba el uso de los antibióticos, se murieron 166 contra 159 que no. Tenemos en cuenta que es un metaanálisis, la suma de muchos errores metodológicos, pero al final este número es inquietante para determinar si realmente en la práctica clínica nos vamos a guiar por el uso de los antibióticos o no. Les quiero presentar este estudio que tal vez no sea el mejor desde el punto de vista metodológico, pero es muy, muy bueno en cuanto a las gráficas y se presenta mucho cómo llegan los pacientes en la vida real. Es un estudio de la Universidad de Duke, en el cual midieron en el servicio de urgencias niveles de procalcitonina, proteína C e interleucina 6 del 2003 al 2006. Se estudiaron 336 pacientes y en estos
de forma retrospectiva, se encontró que el 60% tenía una infección definitiva, el 13% una infección probable y una tercera parte de ellos sin infección. Y esta gráfica es muy importante y es básicamente el mensaje que quiero dar en cuanto a los biomarcadores, como es la proteína C reactiva y la procalcitonina. En los casos de infección, la procalcitonina extremadamente buena, baja, la interleucina 6 y la proteína C reactiva es baja, pero se nos van muchos pacientes. En casos de infección probable, nos da un poquito más de información, pero no es tanto. La interleucina 6 y la proteína C reactiva nos dan un poco más de información, pero ya estamos metiendo muchos pacientes que no estaban infectados. Cuando la infección es definitiva es cuando la procalcitonina tiene su mayor utilidad. Y cuando el grado de infección va progresando, ya sea SIR, sepsis, sepsis severa o choque séptico, los niveles de procalcitonina van aumentando. Y esto es lo que nos tenemos que tomar en cuenta. O sea, aunque tengamos un paciente en particular que llega a urgencias y tiene niveles de procalcitonina bajos, pero nosotros sospechamos una infección, debemos de tratarlo de cualquier forma. La procalcitonina es una guía más en el tratamiento, pero no es la única. Sin embargo, cuando tenemos datos de proteína C reactiva que están bajos, la probabilidad de que esto sea un proceso infeccioso realmente es baja. El área ROC en los diferentes niveles, la procalcitonina es esta línea, la azul en casos de infección, y en casos de septicemia, que se encontró la bacteria en sangre, pues es cuando tiene mayor utilidad. Niveles de interleucina 6 o la proteína C reactiva realmente no nos dan mucho de esta línea, que es el 50%, y esta línea, el 50%, es prácticamente echarle un volado a la cama del paciente. Hay otras dos moléculas que les quiero describir un poco más amplia. Es el péptido natriurético atrial. Y el péptido natriurético atrial se libera en el corazón, en el atrio, cuando hay mayor distensión de las células musculares. Sin embargo, la vida media de este péptido es muy corta. Entonces, la forma más exacta de poderlo medir es en la prohormona, ya que la vida media es más alta y esta se puede medir. Y tiene utilidad para predecir la mortalidad cardiovascular, y eso está perfectamente bien estudiado. El problema es que aún no es comercializado en México y es un marcador subrogado para daño cardíaco. Y esto es importante porque es un buen marcador para la mortalidad en sepsis. Igual la adrenomedulina, que en este caso la prohormona, la proadrenomedulina, está relacionada genéticamente con la procalcitonina, también es una proteína dependiente de calcio, tiene efectos inmunomoduladores, metabólicos y vasodilatadores. Se ha encontrado también algo de efecto bactericida y es un buen activador del complemento. Y este estudio es un estudio chino, publicado apenas hace un año, pero lo tuvieron en el cajón por cerca de 2 años, pero es bastante interesante porque nos da la relación entre el ProANP, que es esta gráfica, entre pacientes que sobrevivieron, tuvieron valores más bajos, y pacientes que fallecieron. Entonces, este es un buen marcador para mortalidad. Y la promodulina, igual, un poquito menos los valores, pero el punto de corte es bastante claro. Y el área ROC, cuando ellos lo comparan contra interleucina 6, proteína C reactiva, pues realmente la proteína C reactiva en este caso se quedó como el volado, al 50%. La medición clínica, como es la medición de Apache, fue buena, es esta línea roja, pero el ProANP y la proadrenomedulina son los que tuvieron el valor más alto. Entonces, estas dos mediciones, cuando se puedan hacer de forma cotidiana en nuestros hospitales, van a ser un buen marcador de mortalidad. Me encontré este estudio, no es nada nuevo, el estudio sí, pero la eosinopenia no. Pero lo pongo y lo traigo a colación porque pocas veces lo tomamos en cuenta, y esto es tan sencillo como medir una biometría hemática en el paciente. Y en este estudio de New Jersey, el doctor Hamid Sabat relaciona los niveles de eosinófilos en sangre con el grado de infección en un hospital.
de tal forma que cuando tienen niveles de menos de 50 células por mililitro, la sensibilidad y la especificidad es bastante buena, incluso mayor que otros como es la procalcitonina o la proteína C reactiva. Entonces, de acuerdo a nuestro punto de corte, es nuestra sensibilidad y especificidad. Entonces, en cuanto a la proteína C reactiva, cuando el punto de corte es más de 70, la sensibilidad de 94 contra 84. La procalcitonina, 84 contra 92. Y la eosinopenia, menos de 50 células, es de 81 contra 65. Es una sensibilidad y una especificidad bastante aceptable para un estudio que prácticamente no nos cuesta nada más que ver a detalle el diferencial de la biometría hemática. En cuanto a las conclusiones, no existe aún un estudio que sustituya al juicio clínico. El juicio clínico es tal vez el más importante, como la mayor parte de nuestras decisiones en medicina. En el momento actual, lo más nuevo no siempre es lo más adecuado. Las prohormonas son buenos marcadores de utilidad y con el estudio de la proteonómica y de la genómica y que se hagan estudios multipanel en el cual evaluemos de forma integral nuestra respuesta inflamatoria, va a ser el futuro para tener una adecuada respuesta a los biomarcadores en sepsis. Memo, ¿nos seguimos o cómo andamos de tiempo? También es muy rápido, se me lo he hecho más rápido que este. Va. ¿Ponemos la otra plática? Perdonen la premura, pero esta plática también estaba muy relacionada y estaba programada en el Congreso en Cancún, entonces, para no dejar huecos, empezamos. También un poquito de historia. Ya realmente la primera descripción del efecto de las glándulas suprarrenales se hizo desde 1927. En ratas se les quitaba las suprarrenales, se les quitaba las dos, se les quitaba una y luego se les infectaba. Y veían que las que se les quitaban las dos se morían más y las que se les dejaba una se morían menos. Y luego les hicieron autopsia a esas ratas y veían que la parte medular de las suprarrenales estaba incrementada. Entonces dijeron, bueno, este doctor Scott dijo, realmente aquí hay algo importante y puede empezarse a estudiar. Pasaron casi 30 años en los cuales la medición de STH y en este caso adrenocorticosteroides podía tener un impacto terapéutico en las infecciones. Se encontró que el uso del cortisol, la STH hidrocortisona, tenía un aumento en la replicación bacteriana porque lo empezaron a usar, pero se empezaban a morir de más. Entonces, cuando se usaban de menos, por poco tiempo, mejoraba el desenlace. Ellos usaban hidrocortisona por 2 o 3 semanas y las conclusiones es que se recomendaba un uso juicioso, expedito y limitado de los esteroides. Esta conclusión me gustó ponerla en el artículo porque dice que la promiscuidad y el uso indiscriminado de muchas drogas debe estar severamente condenado. Estamos hablando de hace casi 60 años atrás. De ahí pasaron 10 años en el cual el efecto de la hidrocortisona en el manejo de infecciones severas, un estudio en esos entonces con muchos defectos metodológicos, pero bueno para su momento, en el cual la línea rayada de la hidrocortisona y la demás en placebo, en los pacientes jóvenes se morían más los que usaban placebo y en los pacientes viejos, mayores de 56 años, se morían más en los que usaban hidrocortisona. Entonces empezaron a decir, bueno, pues realmente las cosas van bien, pero encontraron que la reversibilidad del estado de hipotensión o del estado del choque era mejor en los pacientes que usaban corticoides que en los que usaban el placebo, y la mortalidad al inicio sí había diferencias, pero al final prácticamente se encontraban. De ahí nos vamos a 1987. Ya un estudio multicéntrico en 19 centros en Estados Unidos, en el cual se empezaron a usar metilprednisolona 30 miligramos por kilo por 6 horas, 4 dosis contra placebo. En esos 30 años, en verdad traté de meterme en la bibliografía y no pude encontrar un estudio decente que me dijera o justificara por qué alguien decidió ponerle esas dosis tan altas de metilprednisolona. Pero el caso es que las hicieron así y estuvieron 10 años utilizando estas dosis de metilprednisolona con los siguientes resultados.
En el grupo en los cuales la función renal era normal, prácticamente no había diferencia, pero en el grupo en los cuales la función renal estaba comprometida, les iba mejor en los pacientes que utilizaban metilprednisolona. De ahí, un estudio del Hospital de Veteranos utilizó metilprednisolona contra placebo y vio la mortalidad a los 14 días, con los mismos hallazgos. La mortalidad contra placebo y glucocorticoides no hubo diferencia. De ahí avanzamos 10 años más, en el 98, un estudio muy pequeño de 19 pacientes contra 22, les daban hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas. Regresamos 50 años atrás. Y ahí, en ese estudio tan pequeño, encontramos que los que recibían tratamiento, el choque revertía más importante, la probabilidad de sobrevida era mucho más importante. Entonces dijeron, bueno, pues si esto es bueno, pues vamos a hacerlo más. Entonces este estudio francés, un año después, también un estudio pequeño, vuelve a estudiar prácticamente lo mismo. Aquí la diferencia es que usa un poco de hidrocortisona en infusión por 6 días y con los siguientes hallazgos. Los días de uso sin vasopresores en placebo usaron más vasopresores con placebo que los de hidrocortisona, se confirman los hallazgos que ya se conocían y la probabilidad de la mortalidad discretamente mejor. Pero estamos hablando de 20 pacientes por grupo. Fue en el estudio de ANAN, ya en el 2002, en que ya utilizamos 300 pacientes, un buen estudio metodológico, y se compara 150 pacientes con hidrocortisona contra placebo. Y aquí él usa 50 miligramos IV cada 6 horas y les hace prueba de ACTH. Y los hallazgos, sorprendentemente, son los mismos. La probabilidad de sobrevida en los pacientes que tenían insuficiencia suprarrenal relativa es mejor. En los pacientes que no respondían, un poquito mejor también, y la mortalidad global era adecuada. Este estudio no lo saltamos. Y de ahí nos vamos al estudio Corticus. Este estudio fue el que finalmente acabó la discusión con el uso de los corticoides. Es un estudio multicéntrico, doble ciego, con 251 pacientes. Se usa hidrocortisona también, 50 miligramos cada 6 horas. Esto es 200 miligramos de hidrocortisona al día y no más de una semana, 6 días. Y les hace prueba de ACTH. En cuanto a la reversibilidad del choque, en cuanto al placebo, hay una diferencia con la hidrocortisona. O sea, se confirman los datos que ya conocíamos. Los que responden a corticotropina es una respuesta más evidente y en todos los pacientes una buena respuesta, o sea, salen del estado de choque. En cuanto a la mortalidad, no cambia, y en todos no cambia. Sin embargo, en cuanto a los riesgos, se encuentra que hay una superinfección en 78 pacientes contra 61, que es el 33%, no alcanza un valor estadístico, pero es más en número absoluto, y la presencia de nuevos choques sépticos también, de 14 contra 5, o sea, 10 veces más. Entonces son datos que tenemos que tomar en cuenta. Finalmente, la pregunta es, ¿lo suspendemos de golpe o lo suspendemos poco a poco? Este estudio con 40 pacientes es un estudio crossover y miden los factores proinflamatorios. Entonces, aquí se miden los niveles de hidrocortisona, los puntos negros son hidrocortisona, los puntos blancos placebo, y lógico, cuando suben aumentan, cuando se cambia al tercer día disminuyen, los niveles de nitrato. Se mide S-lectinas e interleucina 12, igual, cuando se dan las dosis de hidrocortisona disminuyen los niveles de S-lectina, cuando se suspende la hidrocortisona aumentan y viceversa. Entonces, las conclusiones es que no existe evidencia fuerte para el uso de esteroides a dosis altas ni por más de una semana. No tiene impacto en la sobrevida, ayuda a limitar el tiempo del estado de choque, puede servir una terapia puente, mayores beneficios en casos más graves. La prueba de ACTH realmente pasa al olvido con estas conclusiones
Y la hidrocortisona es a dosis de 50 miligramos cada 6 horas por no más de 5 días, es la dosis más estudiada. Si lo quieren usar en infusión, también se puede usar, también es estudiado, pero esta es la dosis más recomendada. En todos los pacientes existe mayor número de infecciones agregadas. Esto es un punto que siempre tenemos que tomar en cuenta. Y terminamos. Muchas gracias por su atención.